Bienvenido al podcast Ventatregia, el podcast sobre empresa, ventas y estrategia, de la mano de neizamanzaneque.com. Pues bienvenidos a otro episodio de Ventatregia, en el que hablamos de ventas, empresa y estrategia. Y vamos a hablar de una cosa que a lo mejor no suena tan común en el tema de empresa, de ventas y estrategia, que tiene que ver con nuestra mentalidad, el famoso mindset que hablan los guiris, ¿no? Que decimos en inglés. Y vamos a hablar de cómo eso impacta en nuestros resultados. Y quiero compartir con vosotros, seguramente lo habéis escuchado muchísimas veces, hablar de esta pirámide de necesidades de Maslow. Básicamente es una pirámide que tiene 5 niveles y que describe lo que necesitamos todas las personas, ¿no? Y los empresarios y los profesionales de las ventas no somos ninguna excepción. Y esta pirámide de necesidades básicamente describe cosas básicas como el tener alimento suficiente, el tener un techo sobre tu cabeza, el encontrarte resguardado del frío, de los elementos. El segundo nivel tiene que ver con, una vez que ya tienes cubiertas las necesidades más básicas, las necesidades fisiológicas, el tener cubiertas las necesidades de certidumbre, de sentirte que estás seguro, que no estás amenazado o en una situación de peligro constante. Un tercer nivel, cuando tienes esos dos otros niveles cubiertos, tiene que ver con el sentimiento de pertenencia, de conexión con otros seres humanos, tener unas relaciones íntimas que funcionan, de tener tus amigos, etc. Cuando tienes ese aspecto cubierto y sientes esa conexión, entra también en juego la necesidad de reconocimiento, la necesidad de autoestima, de tener un prestigio también, o ser percibido como alguien importante por otras personas. El tener una sensación también de logro, de que eres bueno en lo que haces, de que se reconoce, se valora, se aprecia la contribución que tú tienes, ¿no? O que tú das, ¿no? Y un último nivel tiene que ver con la actualización de uno mismo. Tiene que ver con la capacidad que uno tenga de conseguir su mejor o mayor potencial. Y es algo que eso nos va a hacer sentir realmente equilibrados a todo nivel y mucho más productivo. ¿Qué supone esto? Pues supone que tenemos que, para empezar, tener esas necesidades cubiertas. ¿Y qué ocurre en una situación de crisis como podría ser la crisis de 2008, la crisis financiera o la crisis que se generó a raíz del COVID-19? Esta famosa gripe que no fue solamente una gripe más, sino que realmente afectó de forma disruptiva a profesionales de todo ámbito. En muchos países, como por ejemplo en España, supuso que durante muchas semanas, durante muchos meses, empresarios y profesionales y familias en general, individuos estuvieran enclaustrados, estuvieran confinados en sus casas por decreto ley. En España estaba el decreto del estado de alarma, que dictaba que uno no podía salir de su casa salvo en contadas excepciones, como para conseguir alimentos, para ir al médico. Gradualmente se empezó a levantar y permitió que la gente pudiera hacer deporte, que pudiera sacar a los niños unos pocos minutos, en torno a 1 hora al día. Pero fue una situación realmente disruptiva. ¿Y qué ocurrió? Esto colocó a muchas personas, a muchos profesionales y a muchos empresarios en una situación a nivel de mindset o de mentalidad que realmente les hizo replantearse todo lo que hacían, ¿no? Empresarios que a lo mejor no tenían mucho contacto con el mundo online antes de esa fecha, antes de esa crisis, se dieron cuenta de que su subsistencia como personas y a nivel profesional, como profesionales y empresarios, estaba en tela de juicio. No estaba garantizado que iban a conseguir el remontar a nivel empresarial y profesional esa situación tan difícil en la cual no podían atender a sus clientes o pensaban que no podían atender a sus clientes. ¿Qué supuso esto? Pues un cambio total en la mentalidad. Y una persona que tenía esas
5 niveles de necesidades que describe la pirámide de Maslow, pues de repente volvieron a la base de la pirámide. Algunos pensaban que estaban en la cúspide de esa pirámide de necesidades y pues estaban haciendo sus másters, estaban procurando crecer, leyendo libros de autoayuda, o incluso trabajando con expertos, trabajando con coaches o con consultores, y de repente esa situación les hizo no bajar un peldaño, sino la misma base de la pirámide, y volver a replantearse, volver a sentir esa presión, esa tensión extrema, ese miedo a no sobrevivir, a no poder cubrir sus necesidades fisiológicas. Entonces, no todo el mundo se encuentra en esta situación. Algunos no han bajado ni un solo peldaño, pero a nivel general, muchas personas sí que han bajado o varios peldaños o a la misma base de esa pirámide de necesidades. ¿Y qué supone esto? Nos hace replantear muchas cosas. Una de ellas es que tenemos que tener mecanismos de contingencia cuando las cosas cambian de forma tan brusca. Y eso supone para muchas empresas que habían despreciado o que habían ignorado la necesidad de realizar una transformación digital, pues de repente les ha obligado a darse de bruces contra una realidad muy amarga. Y es que hace pues seguramente 10 años tenían que haber empezado a invertir, tenían que haber empezado a formarse, tenían que haber formado a sus equipos y tenían que haber hecho más caso a lo que consultores como yo y muchos otros venían anunciando, ¿no? Para algunas empresas ha sido demasiado tarde y se han visto obligadas a cerrar, se han visto obligadas a abandonar su esfera de actividad. Para otras, afortunadamente, ha supuesto que se han visto la necesidad de reinventarse, de cambiar su actividad por completo. Para otras, que quizá no han tenido que hacer un cambio tan radical o una transformación profesional tan completa, pero sí es verdad que han tenido que rápidamente poner en marcha una serie de mecanismos que les han permitido adaptarse. Y eso a veces ha supuesto invertir en formación, han tenido que realizar cursos y formaciones para sí mismos y sus equipos para estar ya preparados para estos nuevos escenarios que se han presentado, que no han pedido permiso, que se presentaron de golpe y que se quedaron una vez que se presentaron. Y además de formarse, han tenido que invertir en herramientas que les permitan trabajar online. Y eso ha supuesto, pues el que no tenía un CRM, pues a lo mejor un CRM, el que no tenía venta online, pues a lo mejor ha tenido que inventarse un producto, inventarse una forma de llegar online a su cliente objetivo. ¿Y eso por dónde pasa? Pues pasa por varios puntos, pero el primero, el que me gustaría compartir, es identificar qué habilidades nos faltan en este momento para conseguir ese objetivo de poder trabajar incluso cuando ocurren estas situaciones. Hay empresas que ahora están teniendo reuniones comerciales online y que han adaptado su necesidad de conectar con clientes creando experiencias o reuniones o eventos online. Algunos lo llevamos haciendo muchos años. Yo daba formaciones en Zoom mucho antes de que existiera este problema de la pandemia. Ahora, hoy por hoy, hay muy pocas personas, incluso de edad avanzada, que todo el tema tecnológico les sobrepasa un poquito, pero hay muy pocas personas, incluso de edad avanzada, que después de haber pasado por un confinamiento por esta enfermedad, esta gripe del COVID-19, muy poquitos no saben manejar el Zoom. Y a lo mejor si les hubieras hablado de eso mismo hace unos meses atrás, a esa pandemia, te habrían mandado a guano, te habrían dicho imposible, vamos, el que yo me conecte con Zoom, de la misma forma que había personas que antes de que los teléfonos móviles estuvieran extendidos en su uso, pues te decían en la cara, yo nunca voy a tener un teléfono móvil, que para eso tengo el fijo. Y hoy en día muy pocas personas utilizan el teléfono fijo, y lo mismo decían con respecto al email, lo mismo decían con respecto a WhatsApp, y lo mismo decían con respecto a muchos otros cambios que han cambiado, han transformado de forma radical la forma en la que tenemos de trabajar. Entonces me gustaría trazar ese paralelo
entre la pirámide de Maslow en su parte básica, en su parte del fundamento que habla de las necesidades fisiológicas. Y ahí, en necesidades fisiológicas, ¿a qué nos referimos? Pues que tenemos que cuidarnos en la medida de lo que podemos, primero en nuestra fisiología. Y eso supone cuidarnos a nivel nuclear casi. Una persona, por muy profesional que sea, por muy vital que se encuentre, una persona que tenga una capacidad, que esté como un toro, como un roble, tenga una salud de hierro, si no cuida sus rutinas y no protege su metabolismo, lo más normal es que deje de estar como un toro y que lo pague con creces a medida que van pasando los años. ¿Y eso qué supone? Que no se va a poder enfrentar a situaciones de extrema urgencia o de necesidad, como por ejemplo una pandemia, ya no solamente porque es posible que no supere una crisis por coger una enfermedad contagiosa que tiene una mortalidad notable, sino es que además no va a poder mantener un nivel de claridad mental y no va a poder mantener unos niveles de energía suficientes para enfrentarse de forma positiva y resolutiva a esa incertidumbre que maneja. ¿Y qué ocurre? Los niveles de incertidumbre que estamos manejando hoy en día son brutales. No sé si estáis de acuerdo, pero el nivel de incertidumbre al que se enfrentaba un empresario hace 20 o 30 años seguramente era muy muy inferior al nivel de incertidumbre que nos enfrentamos ahora. Quizás solamente comparable a otras pandemias o a otras situaciones extremas, como podría ser la Gran Depresión o como podría ser una guerra o una posguerra. Pero para personas, no sé si estáis en la generación parecida a la mía, yo soy del 77, no sé si estáis de acuerdo en que es una situación única en nuestra generación, algo que seguramente no hemos vivido de ninguna otra forma. Y aunque es cierto que hemos pillado de refilón otras crisis, o de lleno, no de una forma tan manifiesta o tan disruptiva como esta a la que me refiero, ¿no? La pandemia del COVID-19. Entonces, ¿qué ocurre? Significa que tenemos que proteger nuestra fisiología a un nivel mucho mayor. Y hoy en día tenemos información más que abundante, más que de sobra. Hoy tenemos acceso a estudios a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de órganos, de tejidos, de metabolismo. Entonces, seguramente estaréis de acuerdo que el que no se cuida es porque no quiere. El que no entiende que tiene que cuidar su metabolismo, que tiene que cuidar sus niveles de energía a través de una buena alimentación, de unos buenos hábitos de descanso, no es porque no tenga información a su alrededor disponible, no es porque esa información no esté accesible. Pero si queremos ser personas de éxito, necesitamos protegernos a nivel fisiológico. Y el éxito es algo muy subjetivo. A lo mejor para ti el éxito es llegar a fin de mes. O a lo mejor para ti el éxito es tener 10.000 euros en el banco. O a lo mejor para ti el éxito es poder dedicarte a tu pasión, poder dedicarte a una profesión que te encanta, vivir de ello y poder cuidar de tu familia. A lo mejor para ti el éxito es tener X horas libres al cabo de la semana para disfrutar de tu hobby o de las personas que más quieres. Cada uno tiene su concepto de éxito que se compone pues, de diferentes facetas, de diferentes aspectos. Pero lo que está claro es que es muy difícil disfrutar de nuestro éxito y mantener nuestro éxito si no nos encontramos bien. Y es una cadena que funciona de una forma, inexorable. No hay forma de romper esa cadena. Yo diría que es la ley del liderazgo. Y la ley del liderazgo es que si mi fisiología es una mierda, mi liderazgo y mis resultados van a ser una mierda. Es así de sencillo y no podemos evitarlo. Entonces el liderazgo empieza por uno mismo, empieza por nuestra cabeza. Y eso significa que tenemos que cuidar nutrición, nuestra digestión, nuestros hábitos de descanso y nuestra capacidad de recuperación. Y no sé si experimentaste algo parecido a lo que muchísimos clientes han compartido conmigo cuando describían hasta cierto punto cómo fue su confinamiento, cómo fue esa experiencia, cómo se encontraron cuando estaban en sus casas, no podían salir y tenían
pues no sé, muchas personas tenían 6, 7, 8 reuniones por Zoom o por Skype o por cualquier otra plataforma. ¿Cómo se encontraban? Y muchas personas encontraron que se habían visto agotadas emocional y mentalmente al final del día, casi tanto o más que cuando salían a la calle y trabajaban. ¿Y a qué se puede ver eso? Pues seguramente lo que llaman en inglés the cabin fever, o esta crisis o esta pequeña fiebre que se describe a nivel mental que experimentan las personas que están enclaustradas o que están en un barco, quizá en una cabina durante mucho tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que supone esto? Pues que han apreciado más, si cabe, que tienen que cuidar su mentalidad y su capacidad de enfrentarse a nivel emocional y mental a las situaciones. Y esto me lleva a establecer un paralelo entre la base de la pirámide de Maslow, que describe esas necesidades fisiológicas, comer bien, dormir, la segunda capa quizá que tiene que ver con la necesidad de seguridad, con unas necesidades muy básicas a nivel profesional y a nivel empresarial, que tienen que ver con manejar la incertidumbre, por un lado, y con una serie de habilidades blandas o soft skills que dicen los ingleses, que hace unos años pues no se percibían como relevantes. Es muy difícil que en una entrevista de trabajo te preguntaran por tu capacidad de resiliencia o que se interesaran mucho por tu estilo de comunicación. Es muy difícil que eso ocurriera, pero hoy en día, en muchísimas empresas, esas son las habilidades que marcan la diferencia a la hora de conseguir una oportunidad o no conseguir esa oportunidad de trabajo, o ese cliente, o esa colaboración, o esa alianza estratégica. Por eso te invito a pensar, ¿cuál es la habilidad número 1 que tú sientes, que lo percibes con todo tu ser, que es la que más tienes que desarrollar para tener más oportunidades de superar una crisis hipotética que volviera a ocurrir, o la crisis o la situación en la que te encuentres ahora mismo? Piénsalo. ¿Cuál es la habilidad o la capacidad que más podría ayudarte a nivel personal, a nivel profesional? Y te voy a poner un ejemplo por si te sirve de idea, ¿no? O como estímulo para este pequeño ejercicio. Muchos clientes me he encontrado como consultor de empresas que tenían el síndrome del impostor cuando empezamos a trabajar. ¿Y qué suponía esto? Pues que tenían un nivel de autoestima delicado, por decirlo de cierta forma. Y al tener una autoestima delicada, esto influía en que vendían o facturaban mucho menos. Y te puedo poner un ejemplo de un abogado en concreto que planteaba que a la hora de defender el precio que tendría que tener un proyecto, le costaba horrores. Y vamos, terminaba él mismo torpedeando sus resultados porque una cosa que tenía que haber facturado 10.000 terminaba facturando 2.000 o 3.000. ¿Qué ocurría? Pues que cuando te pillas los dedos, como suele decir en España, cuando te coges los dedos en un presupuesto y no has sido todo lo confiado, no has tenido la autoconfianza suficiente para venderte por lo que vales, lo que estás haciendo es destrozar tu margen comercial. Lo que estás haciendo es pegarte un tiro en el pie, porque eso supone que vas a minusvalorar tus servicios, y si tú mismo no valoras tus servicios, cuanto menos lo va a hacer el cliente. Va a ser imposible que le convenzas o que perciba ese valor que tú le vas a generar. Entonces, ¿qué es lo que ha requerido en ese caso, cuando esa ha sido esa habilidad, esa capacidad que percibían como la número 1 para desarrollar? Pues que una vez que conseguían mejorar no solamente su autoestima personal, sino también su autoestima profesional, y a veces eso significa complementar sus habilidades, a veces hay un componente real de que hay una carencia técnica que tienen que mejorar antes de poder percibirse como de mayor valor. Cuando han conseguido superar esa baja autoestima personal y profesional, han sido capaces de facturar un 50% más, incluso un 70% más
Y en lugar de torpedear su propio éxito comercial y su propio éxito empresarial, ahora sí son capaces ya no solamente de presupuestar por lo que vale sus servicios, sino de defenderlos de una forma realmente potente, de una forma realmente coherente, que motiva, que inspira y que comunica todo ese valor al cliente potencial, y ahora sí son capaces de vender esos servicios a ese valor, por el valor que es un valor mucho más alto del que lo hacían antes. Entonces, no sé si esto te toca un poquito en la fibra porque ha sido algo que te ha ocurrido o que conoces a alguien que le ocurre, pero es algo que realmente puede llevarnos, el identificar esa habilidad, esa competencia, esa capacidad que a lo mejor ahora nos falta un poco para enfrentarnos a situaciones de incertidumbre como podría ser un confinamiento o cualquier otra, ¿no? Otros ejemplos, pues mira, hay gente que no sentía que era capaz de hacer formaciones, hablo de colegas de profesión, no se sentían capaces de dar una ponencia online o de dar una formación online o de hacer consultoría, coaching consultivo para profesionales en las ventas o para empresarios y hacerlo por Skype, por Zoom, por Google Hangouts, por cualquier plataforma. ¿Y qué ocurre? La necesidad les ha obligado. Algunos han conseguido dar el paso, otros no. Vamos, un ejemplo muy claro, sin ir más lejos, tuve la ocasión de dar una formación para 1.600 y pico personas por Zoom, que creo que fue la vez que más personas he tenido en una sala. Creo que a nivel presencial he dado ponencias hasta 800 personas. Creo que ese es mi récord, casi 900 personas en el Palacio de Congresos de Granada. Creo que ha sido mi récord a nivel presencial. Pero a nivel online, ni siquiera antes de esa pandemia había conseguido meter a tanta gente en una sala por Zoom. Pero por necesidad, por adaptación, muchos de mis clientes objetivos que rehusaban antes de esa pandemia del COVID-19 acudir a una formación online porque preferían 1000 veces coger el coche, meterse en el centro de su ciudad, pagar por el parking, invertir esas 2 horas en total de ir y venir, el pagar la entrada en el sitio de turno y el asistir a esa conferencia, lo preferían 1000 veces antes de ir a una conferencia online. ¿Y qué ha ocurrido? Muchas personas que han conocido esa forma de trabajar ahora están mucho más predispuestas, si es que no prefieren manifiestamente el que esa consultoría se haga online, porque se han dado cuenta de que es mucho más productivo. ¿Y qué habilidad han tenido que desarrollar? A veces ha sido una habilidad técnica. Tienen que verse dentro de la situación, tienen que estar dentro de la plataforma, tienen que trastearla, tienen que ver cómo es la experiencia, tienen que medir pues con cuánto me he quedado de esa formación, me ha llegado el ponente o no me ha llegado. Y obviamente si el ponente es un paquete, pues no te va a llegar igualmente. Pero si encima es un ponente, aunque no sea un ponente malo, aunque sea un buen conferenciante en el cara a cara, si no tiene esa habilidad trabajada de ser capaz de inspirar, de comunicar de una forma pues todavía más inspiradora a través de una plataforma online, pues no va a ser capaz de motivar a sus clientes. ¿Y eso qué va a suponer? Que no va a ser capaz de vender servicios online o consultoría o formación o la que sea. Y lo contrario también es cierto. Si lo miras en positivo, esos colegas de profesión que han conseguido ejercitar su habilidad y ahora han aprendido a motivar y a inspirar en su comunicación a través de una plataforma en la que no ves las caras muy a menudo de las personas, pues ahora consiguen facturar más, han conseguido mantener su nivel de ingresos, han conseguido el proteger sus resultados y por lo tanto están un poquito más arriba en esa pirámide de Maslow de necesidades humanas. Así que piénsalo y si te apetece, comparte como comentario en este podcast cuál es la habilidad que tú crees que en tu industria, y si te apetece comentar a nivel personal, cuál es la que para ti es más importante a nivel individual, genial, pero incluso a nivel de tu industria, cuál es la habilidad que tú crees que hay mayor carencia y que marcaría la mayor diferencia si profesionales de tu entorno, de tu sector, la trabajaran. Y me encantaría que la compartieras. Y lo que sí me gustaría dejarte esta semana es con un plan de acción.
Si ya has identificado esa necesidad, esa capacidad que te gustaría reforzar, plantéate a quién conoces, qué profesional o qué persona, que ya ha superado esa carencia o que no la tiene sencillamente y es muy bueno en esa capacidad, en esa competencia, en esa habilidad, y que si se lo propones podría ser un socio de responsabilidad estupendo. Es decir, una persona a la que puedes acudir una vez al mes, cada 15 días, con la frecuencia que tú quieras, y que te ayude a rendir cuentas de forma mutua en ese crecimiento, en esa habilidad que tú sabes que es la que más te puede ayudar a nivel estratégico. Hace poquito tenía una reunión de ese tipo con un profesional de las ventas en Zaragoza y comentaba eso. En su caso, la habilidad número 1, y fíjate que hablamos de un delegado territorial de una gran empresa, un experto en ventas que vamos, con 3 décadas, un tipo espectacular con 50 y pico tacos, más de 30 años, como digo, de experiencia, y que decía: Nathan, lo que me estás proponiendo para mejorar mi capacidad de utilizar el networking para hacer ventas de una forma más efectiva y además online, en 30 años no lo había conocido, al menos no a este nivel. Entonces, igual que este empresario después de 3 décadas identificó una habilidad y la está trabajando para superar esos resultados y enfrentarse con mayores garantías a una situación de incertidumbre y de crisis, ¿cuál es la que tú piensas que en tu industria te podría ayudar más? Y me encantaría que lo compartieras en forma de comentario o que incluso entraras en nathanmanzaneque.com y que encuentres esa pestaña en el menú que dice Trabaja conmigo y que compartas ahí, oye, ¿cuál es esa habilidad que tú crees que en tu industria, en tu sector, puede ayudar mejor? Y con esto te dejo esta semana en este episodio de Ventategia. Me encantaría el que conectes en LinkedIn o que conectes a través de redes sociales o que me dejes tu punto de vista. Nos vemos en el próximo episodio de Ventategia. Muchas gracias por conectar. Soy Nathan Manzaneque, empresario y consultor de marketing y ventas. Si eres una persona ambiciosa y buscas un crecimiento empresarial que te ayude a conseguir tus objetivos, o quieres saber dónde poner tu foco en tu negocio en la fase de crecimiento actual de tu empresa, puedo ayudarte con consultoría, formación y experiencias de alto voltaje. Puedes acceder ahora mismo a herramientas y recursos gratuitos en mi página web nathanmanzaneque.com. Domina cada aspecto de tu liderazgo. Soy ponente bilingüe y disfruto compartiendo consultoría, formación y experiencias de alto voltaje para ayudar a profesionales apasionados del crecimiento personal y profesional que quieren más claridad en sus negocios y consolidar empresas más sostenibles para una vida mucho más plena. Si necesitas una ponencia en español o en inglés que te ayude o que ayude a tu audiencia, habla conmigo, no lo dudes, porque encontraremos soluciones que se adapten a tus circunstancias y al alcance de tu bolsillo. De 3 formas diferentes: con ponencias y foros de desarrollo y grupos mastermind, a través de consultoría consultiva privada y de programas formativos a medida. ¿En qué te puedo ayudar? En marketing emocional, en ventas y resultados, en motivación y reinvención profesional, en estilos de conducta y gestión de equipos, liderazgo en la empresa y gestión del cambio, marketing por recomendaciones, venta por referencias y networking empresarial. Empieza a construir un negocio más sostenible para una vida mucho más plena. nathanmanzaneque.com